Capítulo 21. ¿Te gustaría probar eso conmigo? Eli. A Eli no le gustaban las siestas. Su incapacidad casi patológica para conciliar el sueño durante el día, sobre todo cuando era obligatorio descansar antes de un partido, le había ocasionado problemas durante la época universitaria. Ahora que había escapado de la explotación a la que lo sometía la Asociación Nacional de Atletismo, la única consecuencia era que, si perdía horas de sueño durante la noche, nunca llegaba a recuperarlas. Ru no tenía ese problema. Las respiraciones profundas comenzaron un minuto después de que él la acomodara en la cama. Eli se sentó en el borde del colchón y se la quedó mirando durante un buen rato, lo cual le hizo sentir un poco siniestro y también inmaduro, impotente, eufórico y encoñado. No recordaba haber experimentado nunca algo así, lo que significaba que debía andarse con cuidado, ya que esa mujer podía ser peligrosa. Le colocó un mechón de pelo húmedo detrás de la oreja y bajó las escaleras. 45 minutos más tarde, mientras una tormenta de verano estaba en pleno apogeo, Ru entró en la cocina con la ropa del día anterior y no con la camiseta que le había dejado encima de la cama, doblada sobre unos pantalones de chándal de malla. Ojalá hubiese podido decir que estaba sorprendido. Ella miró a Tini, que dormía una siesta bien a gusto en una de sus muchas camas. Luego desvió la mirada hacia el cuenco de la fruta y el de nata montada que había en la encimera y después la posó en el sartén que estaba cerca de los fogones. ¿Qué estás haciendo? Cumpliendo la promesa que usé para engatusarte. Ya lo has hecho. Se le veía adormilada, y hermosa, y confusa. Eli tuvo que contenerse para no atraerla hacia sí. La otra promesa. Dije que te daría de comer, ¿recuerdas? No hace falta. No la abraces, no le des un beso en la punta de la nariz. No le acaricies la espalda con la palma de la mano. No tienes que pasarle los dedos por el pelo y desde luego no necesitas olerle el cuello. Eso solo alentará su deseo de irse, y aún más rápido que si le recuerdas que todavía eres dueño del préstamo de Klein. Vamos, Ru. Le lanzó una mirada burlona. No puedo limitarme a follarte una vez tras otra sin sentirme como un capullo. Tengo que alimentarte, aunque solo sea para mantenerte viva y receptiva. No te ofendas, pero no me entusiasma la alternativa. Ella desvió la mirada y luego bajó los ojos, lo cual era interesante, atípico. Entonces dijo: soy rara con la comida. Él se mantuvo inexpresivo. No hizo ningún movimiento. Se notaba que estaba nerviosa y no quería asustarla. La observó tragar 2 veces y no reaccionó cuando añadió: me cuesta comer sin sentarme y con limitaciones de tiempo. Ru le sostuvo la mirada. Prefiero no comer a comer deprisa o de pie. Eso no es raro, respondió, aunque no pudo evitar sentir una opresión en el pecho. Lo que le había contado sobre que Alec le llevaba comida, la foto en la que salía con Tisha, el hecho de que fuera una ingeniera de alimentos especializada en temas relacionados con la inseguridad alimentaria, no iba a atar cabos hasta que ella se lo pidiera, pero se reservó el derecho a conservar aquella ira fría que empezaba a revolverle las entrañas. A mí tampoco me gusta mucho comer en cualquier lado o de cualquier manera. Abrió un cajón y sacó 2 manteles individuales como quien no quiere la cosa. Los vasos y los platos están en ese armario, doctora Seward, por si quiere ayudar a poner la mesa. La cara de ella no delataba nada, pero había un indicio de alivio en sus hombros. ¿Has hecho tostadas francesas?, preguntó una vez sentados en la mesa. Él le sirvió café en la taza que tenía delante. Sí. ¿Y este es el plato Michelin que te enseñó a hacer tu ex, la fantástica chef? Sonaba escéptica. Nunca dije que fuese un plato Michelin, y te recomiendo que lo pruebes antes de decir nada más, o luego tendrás que tragarte tus palabras. Ella entrecerró los ojos, pero aún así se echó sirope en la tostada, la cubrió con un poco de nata y con la mezcla de frutos del bosque. Se la llevó a la boca con aires de estar haciéndole un gran favor, y después de masticar durante unos pocos segundos, se puso la mano en la boca y dijo: «Hostia puta». Él la miró con cara de «te lo dije». «¿Qué coño?». Parecía hasta ofendida. «¿Cómo?». «Receta secreta».
son tostadas francesas. Como ves, no todas las tostadas francesas son iguales. ¿No vas a decirme qué llevan? Quizá más tarde. Di un sorbo al café, si te portas bien. Ella dio más bocados lentos y pausados. Comía de una forma precisa y metódica que a él le recordó la mañana que habían pasado en el laboratorio. La contempló con una sensación de logro que no sabía de dónde salía. ¿Qué coño le estaba haciendo esta mujer? Tengo una petición, dijo ella llevándose una servilleta a la boca. Ya te lo he dicho, es un secreto. No es eso. Entonces, ¿qué? ¿Una historia? No tiene por qué serlo. No necesito que me cuentes lo malo si no quieres compartirlo. Solo quiero saber algo sobre tu ex prometida. ¿Ah? ¿El qué concretamente? Ru le dio vueltas a la pregunta perfecta y se decidió por... ¿Quién rompió el compromiso? Ella. Una pausa. ¿Por qué? Porque yo no la quería como ella quería que la quisieran. Ru le dio la cabeza. ¿Qué significa eso? Había pasado tanto tiempo suficiente como para que los únicos sentimientos que se le despertaban cuando pensaba en Mackenzie fueran afecto y gratitud, aunque su última conversación... Eres un hombre con una carrera de éxito y sin embargo pones más empeño en perseguir una especie de venganza descabellada con tus amigos, codependientes que en ser realmente feliz. Siempre estarás dispuesto a priorizar ese estúpido plan de venganza antes que a mí, y ambos lo sabemos. Quieres estar enamorado de mí. Quieres despertarte por la mañana y pensar en mí. Quieres quererme, pero no me quieres. No puedes arreglarlo porque no se trata de lo que haces, se trata de lo que sientes. No todo el mundo tiene la capacidad de amar como a mí me gusta que me amen, Ellie. Puede que las palabras de Mackenzie ya no fuera la puñalada que habían sido 3 años antes, pero seguían escociendo. No lo suficiente. Ellie se pasó la lengua por el interior de la mejilla. Se refería a que no la amaba lo suficiente. Tenía razón. Hubo un segundo de silencio y luego se obligó a sentir. Eso era lo que más le dolía. ¿Seguís siendo amigos? Bueno, tenemos una relación amistosa. Ella quiso que nos diéramos espacio después de la ruptura, pero hemos retomado el contacto ahora que ha encontrado a alguien y es más feliz de lo que nunca fue conmigo, eso seguro. ¿Estás celoso de él? Puede, un poco. Mackenzie es fantástica. Yo no pude darle lo que necesitaba, y me alegro de que lo haya encontrado en otra persona. Pero no puedo evitar sentir... Hizo un gesto de resignación. Envidia. Creo que sería la palabra. Ru se quedó mirando la lluvia torrencial, reflexionando sobre el asunto como si se tratara de un complejo conjunto de ensayos. ¿De verdad que no podías darle lo que necesitaba? Quiero decir, ¿o es que no querías? Aquella pregunta daba tan de lleno en la llaga y era tan mordaz que Lee casi se llevó a preguntar si Ru había hablado con Mackenzie, pero no. La había hecho sin malicia, solo con curiosidad. No lo sé, espero que no sea lo primero. Ella asintió. Es posible que yo también sea así. ¿Así como? Incapaz de querer a las personas como se merecen. ¿En serio? ¿Y qué hay de Florence? ¿A ella no la quieres? Ru desvió la mirada. Creía que sí. Sé que sí. Pero quizá no es lo suficiente teniendo en cuenta que la estoy traicionando al estar aquí contigo. Soltó un largo suspiro para calmarse y volvió a mirarlo. ¿Y amor romántico? El corazón de Lee latía con fuerza y no estaba seguro de por qué. ¿Crees que eres capaz de gestionarlo?, le preguntó, y se lo preguntó también a sí mismo. Quizá algunas personas estén demasiado rotas. Quizá hayan vivido ciertas cosas tan dolorosas que nunca lleguen a tener finales felices con las personas a las que quieren. Subió los pies al asiento y dobló las rodillas para rodearlas con los brazos. Quizá algunas personas estén destinadas a hacer tragedias. Un cuchillo de las putas entrañas. Eso es lo que Ru era, y un espejo en el que Lee no podía soportar mirarse. Entonces, ¿esta es mi oportunidad de someterte a una sesión de preguntas y respuestas?, dijo Lee para cambiar de tema. ¿Qué te gustaría preguntar? Consideró la posibilidad de introducir el tema poco a poco, pero Ru era partidaria de hablar claro. ¿Por qué no quieres sexo con penetración? Porque no me gusta mucho. ¿Alguna razón en particular? No,
No hay detrás ninguna historia traumática ni motivos médicos al menos. Se encogió de hombros. No es que me disguste como tal, solo que no consigo correrme así. ¿Ah? No me importaría hacerlo si no hubiera alternativa. Hay otras cosas con las que no me corro y hago con gusto, obviamente. Rue le sostuvo la mirada, implacable, y a él de repente le vinieron a la mente y en primer plano todas y cada una de las cosas que ella le había hecho en la cama. Pero según mi experiencia, el sexo con penetración solo puede acabar de dos formas, y ninguna es buena. ¿Qué formas? Muchos hombres ven el sexo pene-vagina como el objetivo final y se olvidan de todo lo demás. Se saltan los preliminares, pasan directamente a follar, consiguen lo que quieren y se olvidan por completo de la otra persona. Eso no es lo que yo busco, y ese es el mejor de los dos posibles escenarios. ¿El mejor? Ella suspiró. Prefiero eso a que decidan que necesitan hacerme llegar sí o sí durante la penetración, lo cual casi siempre termina con ellos alargándolo hasta que duele. No puedo correrme así, y eso acaba desembocando en un callejón sin salida muy desagradable en el que me veo obligada a fingir un orgasmo para quitármelos de encima. Parecía tan genuinamente ofendida que Lee no pudo contener la risa. Le gustaba eso de ella, la forma en que buscaba su propio placer, en que exigía lo que le correspondía. Le gustaba a ella y punto. Incluso más ahora que las piezas empezaban a formar una imagen definida. Pídeme lo que quieras, pensó. Lo que sea, y te lo daré. Quien quiera que haya ocupado mi puesto antes que yo, no tenía ni idea. Estoy dispuesto a asumir el reto. ¿Por qué? Preguntó ella. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Me estás preguntando si quiero follarte? Ella asintió. Él contuvo una sonrisa. Creo que puedes adivinar la respuesta. Me parece justo. Pinchó otro trozo de tostada y lo equilibró con una cantidad perfecta de bayas y nata. Masticó durante más tiempo del que le llevaba a Elí devorar un sándwich en su pausa para comer. Luego preguntó, sin ocultar que el escenario le resultaba divertido. ¿Prevés curarme con tu pene mágico? Eso era exactamente lo que esperaba. Por supuesto que sí. La idea de que ella se corriera con su polla adentro era embriagadora, por sí sola, pero la de ser el primero en conseguirlo era algo que lo excitaría hasta bien entrada la vejez, que ocuparía un lugar permanente en su historial sexual, que haría que ella también lo recordara para siempre. Era una fantasía algo inapropiada, a decir verdad, pero Ellie trataba de evitar autoflagelarse por los pensamientos que no salían de su cabeza. Había descubierto que odiarse no lo llevaba muy lejos. No necesitas curarte de nada, le dijo totalmente convencido, pero puede que te guste conmigo. Claro, gracias al pene mágico. Le estaba tomando el pelo, como aquella primera noche antes de saber que debía odiarlo. Le encantaba que lo hiciese. Porque antes me has contado que nunca habías estado con alguien más de una vez. Yo sí, y puedo asegurarte que conocer a alguien durante más de 2 horas es decisivo a la hora de tener buen sexo. No mencionó que ya no estaba tan seguro de eso, que ella había redefinido el concepto de la compatibilidad sexual para él. Me gustaría intentarlo, si estás dispuesta. Si te corres bien, si no, yo lo disfrutaré igual y puedo hacer que te corras de 1000 maneras diferentes antes y después. Ella se mordió el labio inferior considerando esa posibilidad. ¿No te ofenderás si no me gusta? Te gusta cuando te meto los dedos, ¿no? Qué discordancia entre esa forma aséptica de abordar la ciencia del follar y lo apabullante que resultaba el sexo en la práctica. Al menos, él lo sentía así. Ella, en cambio, jamás le iba a permitir acercarse de ninguna manera que no fuese física. Es diferente, contestó Rue en tono reflexivo. Tu polla es mucho más grande, y se te da muy bien usar las manos. Debería haber grabado esas palabras. También sé usar otras cosas. Intentó decirlo con la mayor naturalidad posible. No lo consiguió. Te veo muy confiado. La boca de ella se curvó en una pequeña sonrisa, la de él también. Y si digo que no, continuaremos como empezamos, sin quejas por mi parte. Y mucha gratitud. Ella asintió. Estoy dispuesta a intentarlo, pero si me aburro y me pongo a bostezar, no te lo tomes como algo personal. Lo tendré en cuenta. Y no fingiré un orgasmo para complacerte. Ellie se mordió el interior de la mejilla. Lo mismo digo. Se miraron fijamente, cada uno desde su lado de la mesa, con las gotas de condensación descendiendo por los vasos de zumo de naranja medio llenos, y el regocijo vibrando entre ellos. Ambos eran conscientes de la inverosimilitud de la conversación que acababan de mantener,
nada menos que durante el desayuno, y ambos se lo estaban pasando bien. Yo también tengo una pregunta. Ellie le hizo un gesto con la cabeza para alentarla a continuar. Sobre tus fetiches. Él se reclinó en la silla y la estudió con detenimiento. ¿Cuál es tu pregunta? Creo que puedes adivinarla, le respondió ella para devolvérsela, y él negó con la cabeza renunciando a no sonreír. ¿Quieres saber qué me gusta? Ella asintió. ¿Te va a asustar si te lo cuento? No, uno puede tener deseos de cualquier tipo y no por ello imponérselos a los demás sin su consentimiento. Confío en ti. Aquello sí que fue abrumador, y pornográfico desde luego. Ruth Silver confiando en él. Podía hacer muchas cosas ahora que sabía eso. Jugar con las posibilidades. Tal vez si los planetas se alineaban, actuar en consecuencia. Me gusta llevar la voz cantante. Ella se quedó callada un momento. Creo que eso ya lo sabía. A él no le sorprendió, y menos después de la conversación que mantuvieron en uno de los laboratorios de Klein. Se te da bien controlarte, pero a veces me he fijado en que preferirías estar... Ella esperó a que terminara. Al ver que no lo hacía, sugirió, ¿al mando? Ella volvió a sentir y él le sonrió para tranquilizarla. ¿Es algo que necesitas para poder disfrutar del sexo? No. Algunos de los mejores polvos que he tenido no incluían elementos de ese tipo, como contigo, evitó añadir. ¿A tu prometida le gustaba? Sí, éramos muy compatibles en ese sentido. ¿Tienes una mazmorra sexual? Vivo en Texas, Ru, ni siquiera tengo sótano. Ella escondió una sonrisa detrás de las rodillas y luego preguntó, ¿le provocabas dolor durante el sexo? Él negó con la cabeza. A ninguno de los dos nos gustaba eso. Estaba más relacionado con el control. ¿Con que tú tomabas el control? Sería más apropiado decir que ella cedía el suyo, solo en el ámbito sexual. Ese tipo de relaciones requieren confianza, límites, muchos pasos en falso y paradas repentinas mientras vas descubriendo. Es un poco el método de ensayo y error. Entonces, si no había dolor, la ataba, le vendaba los ojos, la sujetaba, le decía qué hacer. ¿Conoces el concepto de privación del orgasmo? No soy tonta. Parecía un poco ofendida y él soltó una carcajada. Dios, lo que habría dado por inmovilizarla sobre la mesa, por hacerle una demostración de a qué se refería. Pues ahí lo tienes. Bueno, musitó ella. Un chico que conocí por la aplicación una vez me dio un azote. Él soltó una risa silenciosa. Mírate, menuda pervertida estás hecha. Sí, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste? No parecía impresionada. Fue bastante ridículo. Ellie quería inclinarse hacia adelante. Quería suavizar las líneas verticales entre sus cejas y decirle que ahora que lo tenía a él, no hacía falta que pensara en ese imbécil, que probablemente era un desastre en la cama, incapaz de hacerla disfrutar, porque ahora él sería a cargo. Estaba dispuesto a aprenderla. Estaba consumido por ella. Pero no lo hizo, porque habría echado a correr. Y la pregunta que Ru quería hacer se agolpaba entre ellos, estirando el silencio hasta el límite de la comodidad. No era necesario que lo dijera, pero joder, se moría de ganas de oírlo. Vamos, Ru, no te acobardes ahora. La observó tragar saliva, sus labios permanecían sellados, así que él chasqueó la lengua. No es propio de ti. Ella pareció estar de acuerdo, porque le miró directamente a los ojos y preguntó, ¿te gustaría probar eso conmigo? Debajo de la mesa, su mano y su polla se crisparon a la vez. Pensó en acercarla y sentarla en su regazo, en encerrarla en aquella casa y tirar la llave, en las cosas que podía hacerle, en descubrir sus límites, en dar con lo que le gustaba, en tenerla a su merced, en hacerla disfrutar. Ella no tenía ni puta idea de lo bien que se la podían pasar los dos juntos. Si quisieras probar, sí, algunas cosas al menos. ¿Como qué? Nada que supusiese demasiada presión ni ir demasiado rápido, solo que me dejara estar al mando. Y lo hablaríamos todo antes. La sangre retumbó con fuerza en sus venas, por la esperanza, o la preocupación de que ella pudiera cambiar de opinión. Puedes quedarte todo el día, podríamos experimentar. Ella parpadeó. Debería irme a casa. ¿Por qué? Intenté esbozar una sonrisa inocente, no parecer demasiado desesperado. Ni que tuvieras mascotas a las que cuidar. Ella puso los ojos en blanco, pero le hizo gracia. Pero sí tengo plantas que regar. No le pasará nada al cactus que compraste en el supermercado la semana pasada. Ella se mordió el labio inferior.
Ellie estudió sus dedos largos y gráciles, tamborileando contra la mesa. Recordó lo que había sentido cuando ella los usó para envolverle el miembro. ¿Maya no va a volver? No hasta esta noche. Y una vez oí cómo le decía a su amiga Jade que soy un célibe involuntario. Me encantaría demostrarle que tengo mi público. Ella soltó una risita y Ellie supo que la tenía en el bote.